construcción de la Nueva España se fusionaron dos sistemas fiscales, el azteca, del que se retomaron los tributos, y el español, con la incorporación de la Real Hacienda. El campesino indígena daba tributo, y del sistema español se tomaron impuestos como las alcabalas, el papel sellado, el derecho de avería y el almojarifazgo. Se aportaba impuesto por la producción de los naipes, la sal, la pólvora, el pulque y el tabaco, que representaba el 30% de los ingresos, además de contribuciones nuevas como los peajes. Las oficinas encargadas del cobro y recaudación fueron las aduanas y sus receptorías. Y se incorporaron nuevos gravámenes en la minería de oro y plata, incluido el quinto real. También existían impuestos que pertenecían a la jurisdicción de la Iglesia, como los diezmos y las medias anatas eclesiásticas. Durante los 300 años de colonia, las aportaciones a la tesorería de la Real Hacienda cobraron mayor importancia que el abasto de tributos en especie. Entre 1521 y 1700, gobernó en la Nueva España la dinastía real de los Habsburgo, o Austria. Al quedarse el rey Carlos II de Habsburgo sin descendiente directo, la Casa de Borbón tomó el poder en España. Era una familia real de origen francés, Borbón, una rama de la dinastía de los Capetos, la más antigua de Europa. Gobernaron primero Navarra y Francia, y en el siglo XVIII sus miembros llegaron a los tronos de España e Italia, además de varios pequeños ducados y condados. El primer miembro Borbón que sucedió a los Habsburgo en el trono español fue Felipe V, nieto del rey Luis XIV de Francia, y desde entonces han gobernado España hasta la actualidad, excluyendo algunos periodos de lucha por la independencia, la república, la democracia y la dictadura de Francisco Franco. Durante el gobierno de los Habsburgo, en la Nueva España se había creado un sistema político denominado patrimonialista, donde se compraban los cargos públicos, los funcionarios imponían los tributos, se desarrollaban y protegían monopolios, y mediante la corrupción se evadía el control de la corona. Por ello, el rey Carlos III de Borbón, influido por las ideas de la Ilustración, llevó a cabo un proceso de modernización por medio de las llamadas reformas borbónicas, que impusieron una serie de cambios políticos, administrativos, económicos, militares y culturales en las colonias americanas. Estas reformas buscaban modernizar internamente España y su relación con las colonias, respondiendo a una nueva concepción de Estado, que se propuso retomar todos los derechos que se habían delegado en grupos y corporaciones, además de asumir la dirección política, administrativa y económica del reino. A partir de los años 40 del siglo XVIII, comienzan a darse algunas de estas reformas en la Nueva España. La legislación así lo sugiere. Por ejemplo, en cuanto a la Iglesia, la corona redujo el poder del Arzobispado de México y limitó las funciones de los obispos, prohibió la intervención del clero en la redacción de testamentos civiles. En 1767 ordenó la expulsión de los jesuitas, dispuso que la doctrina se enseñase en español, estableció leyes desamortizadoras para enajenar bienes raíces de hospitales y otras obras benéficas. Su aplicación vino a ser una especie de constitución en la época, aunque su ejecución tropezara con muchos problemas. En 1765 fue nombrado el visitador José de Gálvez, con el encargo de retomar el control político y administrativo de la Nueva España y aplicar de manera sistemática las reformas, restarle poder a los grupos, corporaciones e incluso al propio virrey, e incorporar funcionarios adeptos a los propósitos de la corona. A partir de las reformas, la Nueva España sufrió un importante cambio territorial. En 1786 se establecieron las dos intendencias en que se dividió el virreinato: Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La capital de Nueva España adquirió otra fisionomía al surgir edificios palaciegos, tránsito de carruajes, billares y cafés, así como una serie de obras públicas, instalación de alambrado público, saneamiento de calles, reparación y ampliación del acueducto de Chapultepec,
Establecimiento de hospitales. Durante los siglos XVI y XVII la sociedad se hizo más compleja por la mezcla racial. El proceso del mestizaje fue creciente e incluyó no solo al elemento blanco unido al indígena, sino también las múltiples castas cuyo origen se fue alejando cada vez más del tronco común. Con la creación de la intendencia y la implementación de las reformas políticas en su conjunto, se dispuso de un grupo de colaboradores del monarca que redujeron las tareas del virrey. En un principio, los virreyes claramente se opusieron a esta iniciativa por su significativa disminución de poderes y debilitamiento de su imagen de autoridad, ya que ellos representaban al rey en las colonias. No obstante, el virrey continuó como la autoridad política más importante del virreinato, por lo que con el tiempo apoyó finalmente la creación de las intendencias. Además, en la práctica no llegó a considerarse la autoridad de todos los intendentes ni las delimitaciones territoriales de las intendencias. La audiencia también resintió el peso de las reformas. Al respecto, uno de los cambios más importantes fue la reducción del número de criollos en dicho organismo con el fin de impedir el surgimiento de intereses locales. Los principales cambios de las reformas borbónicas en el ámbito económico fueron: se abrió el comercio con potencias enemigas como Inglaterra, la creación de nuevos impuestos especialmente para los comerciantes de las colonias, la creación de intendencias en América para controlar la gestión de la zona y la creación de virreinatos y capitanías generales para mejorar la administración de las colonias. La libertad de comercio y la mejor administración de las colonias que buscaban mejorar la hacienda pública. Los principales cambios de las reformas borbónicas en el ámbito político fueron: la decadencia de la nobleza criolla, la modificación de la estructura burocrática con el surgimiento de la figura del intendente, medidas que fueron en detrimento de la población y que a su vez generaron un descontento exorbitante, y transformar el régimen político del gobierno anterior. Las consecuencias de las reformas para los indígenas fue la separación de criollos, mestizos y demás a beneficio de la corona. Aumentaron los impuestos, la esclavitud, la expropiación de tierras, el absolutismo y el poder de la iglesia. Las consecuencias de las reformas borbónicas son: mayor control por parte de la corona española con sus colonias, ingresos mayores por parte de las colonias a la metrópoli, España, imperio español fuertemente centralizado, el descontento popular de las colonias hacia las reformas y sus reyes, el empobrecimiento de las colonias españolas por las reformas económicas, las revueltas de descontento y la disminución del desarrollo industrial de las colonias. Finalmente, el impacto de los grupos sociales son: para los españoles, la desaparición del poder económico y político de los jesuitas. Para los mestizos, mulatos y negros, no fueron beneficiados por las reformas. Y para los indios, el desmantelamiento de las comunidades y sus propiedades. Pasados varios años de la llegada de los españoles a América, el Imperio Español ya no tenía el mismo poder que antes y estaba perdiendo el control sobre sus colonias. Estas estaban más organizadas y ya no necesitaban tanto de España. Además, las riquezas que se extraían de América no eran lo que solían ser. Así que cuando llegaron al poder, los reyes de la dinastía Borbón tuvieron que tomar algunas medidas para hacer frente a estos problemas. Para empezar, la minería, que tantas riquezas había dado en su momento, había decaído enormemente con el correr de los años. Cada vez había menos metales preciosos para extraer y menos indígenas dispuestos a trabajar en las minas. Por otro lado, las colonias se habían vuelto autosuficientes. Esto significaba que las mismas poblaciones locales producían las mercaderías como los alimentos, vestimentas y otros elementos que necesitaban para vivir, así que no hacía falta comprar las mercaderías provenientes de España. Los comerciantes españoles no tenían a quién venderle, y las riquezas coloniales circulaban dentro del territorio americano sin llegar a España. Además, el contrabando, es decir, el comercio con otros reinos que estaba prohibido, se seguía practicando. Esto se debía a que la monarquía española cada vez tenía mayor dificultad para sostener el monopolio comercial que había instaurado.
y como consecuencia perdía más riquezas que se le escapaban hacia otros reinos. A esto hay que sumarle que debido a las enormes distancias, los reyes tenían grandes dificultades para hacerse obedecer en las colonias. Las autoridades locales en América habían formado fuertes vínculos con los miembros más importantes de la sociedad, por lo que muchas veces se priorizaron sus intereses particulares por encima de los de la corona española. Por otra parte, el resto de las potencias europeas, en especial Gran Bretaña, veían con ojos muy codiciosos las colonias españolas. Estaban constantemente intentando avanzar sobre estos territorios, poniendo en amenaza el dominio de España. Para resolver estos conflictos, los reyes borbones de España tomaron una serie de medidas conocidas como las reformas borbónicas. Estos cambios buscaban fortalecer su poder en las colonias americanas, pero no se dieron de un día para el otro, sino que fue un proceso muy largo. Para aumentar la cantidad de riquezas que venían de América, los Borbones consideraron que España debía convertirse en un centro de productos manufacturados para abastecer a las colonias americanas, mientras que éstas debían producir alimentos y materias primas para que los españoles pudieran fabricar sus productos elaborados. En este sentido, se buscaba crear economías complementarias. De esta forma, las regiones coloniales dejaban de ser autosuficientes y volvían a depender de España. También se eliminó el sistema de flotas mercantes protegidas por galeones, que tenían la particularidad de ser extremadamente lento. Por lo tanto, cualquier navío español podía comerciar con América. El problema era que los barcos particulares debían navegar los inmensos mares y afrontar las peligrosas rutas comerciales solitos. Otra medida importante que se hizo para promover el comercio fue la habilitación de nuevos puertos para comerciar entre ambos continentes. De esta forma, muchos pueblos no quedaban tan excluidos de las rutas comerciales. Pero también se crearon nuevas aduanas, cuya función era controlar la actividad comercial y cobrar los impuestos. Otra gran reforma que realizaron los Borbones fue la fragmentación del territorio. Se dividieron los virreinatos de Nueva España y del Perú, dando origen a dos nuevos, el virreinato de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Al dividir el territorio, la corona se aseguraba que las autoridades locales no tuvieran que controlar extensiones tan grandes. De esta forma pretendían resolver el caos que existía en las colonias. También se crearon intendencias con el objetivo de limitar el poder de los cabildos, que estaban en manos de las clases poderosas locales. Los intendentes eran funcionarios peninsulares nombrados directamente por el rey, por lo tanto, más obedientes a sus órdenes. Los Borbones también se dieron cuenta que debían mejorar las defensas de los territorios coloniales, ya que había habido varios casos de avances de Gran Bretaña y Portugal. Para lograrlo, lo primero que hicieron fue aplicar un sistema de defensa total, lo que significaba que además de algunos puntos estratégicos, todas las zonas fronterizas debían estar custodiadas con fuertes. También se amplió el sistema de milicias. Las milicias estaban conformadas por vecinos de las ciudades que se ofrecían de forma voluntaria para defender a su pueblo. Los milicianos no tenían el mismo entrenamiento que los soldados del ejército, pero no por eso eran menos valientes. Con el tiempo, las milicias fueron incorporando otros grupos. Además de los voluntarios, se implementó el reclutamiento de vagos y la regla de que 1/5 de los jóvenes de diferentes poblados debía ser designado para recibir instrucción militar. Pero las colonias españolas no era lo único que estaban cambiando en aquella época. En el próximo capítulo veremos qué otros sucesos estaban ocurriendo en el mundo que serán grandes revoluciones para la historia.